Sí, sonido. Buenas noches. Buenas noches para toda la comunidad de Bolivia, que en estos momentos se conecta a nuestra conferencia de hoy. Vamos a esperar unos segundos mientras las demás personas logran como conectarse y ya en unos segundos estamos con ustedes. Bueno, muy buenas noches para toda la comunidad de Bolivia que se ha logrado conectar para nuestra conferencia de hoy. Esta conferencia es bastante importante como todas las demás. Toda conferencia que acá transmitimos pues tiene una característica muy puntual, muy importante. Ojalá las hayamos podido practicar y llevar a nuestra vida diaria y así poder sacarle el máximo de provecho a nuestro conocimiento. Recordarles que transmitimos desde Colombia para todo Bolivia, a todas las personas de La Paz, a todas las personas de Cochabamba, a todas las personas de Santa Cruz de la Sierra, de Tarija, de Beni, de Chuquisaca. Para todos ellos, bienvenidos de nuevo a las personas que nos han comunicado en el chat, que preguntan. A todos ellos muchas gracias por toda su interacción con nosotros. Como siempre, recordarles, en el transcurso de la conferencia nos pueden dejar sus preguntas y por el interno les podemos contestar, o si no, durante la conferencia sus inquietudes las podemos resolver. Un saludo muy especial también para César, para Narciso, para todas estas personas que constantemente están acá pendientes de nuestra transmisión. Para Seila,
para Karen Daniela, para David y muchas otras personas que nos siguen y están atentos a preguntar y a despejar todas sus dudas. Recordemos que este conocimiento es un conocimiento totalmente práctico. Cada uno de nosotros debemos comprobarlo y seguir avanzando en todas las prácticas para poder tener unos buenos resultados y poder continuar. Nuestra conferencia de hoy se titula Leyes de Karma y Dharma. Entonces esta conferencia, pues estos términos muchas veces los hemos escuchado, unos los tenemos más claros, otros menos claros. Hoy vamos a hablar de cada uno de ellos, a identificar qué es el karma, qué es el dharma, cómo nos rigen también estas dos leyes, cómo solucionarlo y cómo poder avanzar. Esta conferencia es de vital importancia porque ella nos va a permitir hacer una práctica muy importante con la ley del karma. Esta conferencia es la conferencia número 13 de la fase A del conocimiento de sí mismo. Entonces, la ley del karma es una ley universal y esta ley es cobrada por la justicia objetiva, o sea, por la justicia divina. Así como en el plano físico tenemos unas leyes que nos rigen en el plano y que debemos acatarlas, también internamente tenemos unas leyes objetivas, unas leyes divinas que ahí están y que no sabemos que existen. Entonces hoy vamos a empezar a verlas y empezar a entender cada una de estas dos leyes. Entonces vamos a ver que la ley del karma se conoce también con otros términos que se han utilizado a través del tiempo. Entonces también se conoce como la ley de recurrencia, relacionada con la conferencia que vimos la clase pasada, donde todo vuelve a ocurrir con sus consecuencias. También se conoce como la ley del talión, esta ley que también se sintetiza en ojo por ojo y diente por diente, que es una ley que siempre también la hemos escuchado hablar. Esta ley también se conoce como la ley de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene su causa. Entonces nosotros como seres humanos estamos sometidos a estas leyes y, como les dije, vamos a aprender a saber qué es cada una de ellas y cómo poder trascenderlas. También se conoce como la ley de igualdad. De lo mismo que se da, de eso mismo se recibe. Entonces, si yo doy afecto, recibo afecto. Si yo doy maltrato, recibo maltrato. También se conoce como esta ley. Bueno, vamos a ver que la ley del karma específicamente es el fundamento de esta escuela. Y todo el aprendizaje radica en esta ley del karma. Y debemos empezar a reflexionar sobre esta ley, sobre lo que nos sucede acá y que nos produce el karma. Entonces, en lo que se nos devuelve por nuestras acciones, hará que comprendamos finalmente. Entonces, hace relación con lo que nosotros recordábamos en la conferencia pasada, de que lo mismo que yo doy, de eso mismo recibo. Entonces, si en una existencia pasada yo robé, habrá una existencia donde me van a robar. Si en una existencia pasada yo maltraté
a mi compañera o a las demás personas, habrá otra asistencia donde a mí me van a cobrar eso porque yo ya generé una deuda y será cobrada con la misma intensidad, con el mismo peso y con el mismo dolor y sufrimiento del que yo causé. Entonces, vamos a ver qué es el karma en sí. El karma es lo que debemos o tenemos que pagar producto de nuestras malas obras. ¿Qué hacemos cuando dejamos actuar a nuestros yoes en lugar de que actúe la conciencia? Entonces, todas las malas actuaciones que nosotros hayamos hecho, todas las malas palabras que hayamos dirigido hacia las demás personas, todo eso, que esas malas acciones, esas malas palabras, esas malas obras, por la actuación de nuestros agregados psicológicos, han causado un daño. Y ese daño, como les decía, ha generado una deuda. ¿Por qué? Por no haber dejado actuar nuestra conciencia. Entonces, vamos a recordar pues que aquí nosotros tenemos un 97% empañado y embutido, nuestra conciencia totalmente empañada, un 97%, y esa actuación constantemente es de nuestros agregados psicológicos. Cuando entramos a estudiar esta ley, entonces nos vamos a dar de cuenta de que las actuaciones que nuestros yoes han provocado han generado una deuda y que en su momento tiene que ser pagada. ¿Y cómo se paga? Pues ahorita vamos a ver cómo es todo este proceso. Entonces, en el karma vamos a darnos cuenta que no hay ninguna deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. O sea, nosotros ignorantemente creemos que lo que hacemos mal hecho nunca se nos va a cobrar. Y no, sí se nos cobra. Allá queda internamente anotado con la ley del karma: Julanito le debe a tal acción, y si no la pagó en su debido momento, pues entonces llegará una existencia en la cual debe pagar. Entonces, no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Entonces, todo llega en su debido momento también, matemáticamente, porque así es que funciona la ley. Entonces, vamos a ver que el karma, así como existe también el karma, que es el producto de nuestras malas acciones, las deudas que hemos generado por nuestras malas acciones, y recordemos que esas malas acciones son el producto de nuestros propios agregados psicológicos. Entonces, así como existe el karma, también existe el dharma. Entonces, el dharma es ese dinero cósmico que recibimos por cada obra buena o acción consciente que hacemos. Entonces, ese dharma va a estar movido por las obras buenas que hagamos y por las acciones conscientes que nosotros hagamos. Vamos a recibir un dinerito cósmico. Se llama así dinero cósmico porque es un dinero que nos va a ayudar internamente a pagar nuestro karma. Entonces, cada vez que nosotros ayudamos a una persona, cada vez que damos algo a una persona de conciencia, o sea, le damos a una persona, el que da, por ejemplo, si ayudó a pagar una droga para la salud de esa persona, pues se le devuelve en salud para esa persona. E internamente, el ser de esa persona deposita en un tarrito allá internamente, deposita unas moneditas cósmicas, que es un dinero cósmico, que es un dharma que la persona se ha ganado. Entonces, esas son las buenas obras. También existen las obras conscientes, que son las obras en el trabajo, en la revolución de la conciencia.
el trabajo en la muerte psicológica, el trabajo en el nacimiento y el trabajo en el tercer factor, que es el sacrificio consciente por la humanidad. Entonces todas las buenas obras que nosotros hagamos por los demás hermanos del planeta, entonces internamente se van a ver reflejado en el Dharma que recibimos, en el Dharma que nos ganamos, producto de nuestras buenas obras o las obras conscientes, y que se acumulan en dinero cósmico en un banco interno que tenemos. Todos los seres nos pagan inmediatamente las obras conscientes que hacemos. Entonces, como les decía, todos los seres internamente, los seres, recordemos que cada persona tiene su propio ser, y ese ser internamente sabe lo que hizo. Y esos seres nos depositan entonces ese dinerito cósmico, que ya más adelante vamos a ver para qué es que nos sirve ese dinero que nos ganamos internamente con las obras buenas o conscientes que hagamos acá en el plano físico. Bueno, entonces todo ese dinero cósmico es trasladado diariamente al banco del Dharma. Entonces nosotros internamente tenemos nuestro propio banco, donde allá tenemos unos ahorros, como aquí, como en el físico, que uno dice, tengo una cuenta y allá tengo un dinerito para pagar una deuda o para invertir en cualquier cosita que necesite. Internamente sucede lo mismo con el dinero cósmico que nos hemos ganado. Entonces pudimos haber almacenado mucho Dharma en existencias pasadas, y por falta de conciencia no sabemos utilizar ese dinerito cósmico. Entonces tenemos que despertar algún día a los mundos internos y ver si tenemos allá ese dinero que nos va a ayudar para pagar el karma que nosotros acá debemos. Entonces se nos hace importante aprender a diferenciar estos dos términos, y que están relacionados con nuestra propia vida, en nuestras acciones diarias, que el karma y el dharma. Entonces el karma es todas las deudas que hemos generado producto de nuestras malas acciones, de nuestros agregados psicológicos. Y el dharma es ese dinero cósmico que nos hemos ganado producto de nuestras buenas acciones y las acciones conscientes que nos ha permitido realizar la conciencia o nuestro ser. Bueno, vamos a ver también qué es el Tribunal de la Justicia Objetiva o el Tribunal de la Justicia Divina. Entonces, así como externamente vemos acá que en el plano físico tenemos un tribunal de la justicia, de la ley, que juzga a las personas por sus actos, entonces también internamente tenemos un tribunal de la justicia objetiva, un tribunal de la justicia divina. Y ante ese tribunal, todos los seres humanos estamos sometidos, y por encima de ese tribunal no pasa nadie, así sea el presidente de la república o así sea la persona más humilde del planeta, está también sometido a este tribunal de la justicia divina. Entonces este tribunal de la justicia objetiva está formado por muchos lugares en donde se procesa la divina ley. Entonces, en cada nivel de conciencia encontramos diferentes tribunales. Entonces, cada nivel de conciencia vamos a darnos cuenta que existen las dimensiones, y en cada dimensión, entre más arriba, vamos a encontrar tribunales de la justicia objetiva, tribunales de la justicia divina, donde un día pues tendremos que ir allá a negociar y averiguar cuáles son las deudas que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, en el mundo de las 48 leyes, en este mundo donde nosotros ahorita nos encontramos a Anubis y sus 48
dos jueces. Entonces tenemos el mundo de las 48 leyes, que ya vimos en la conferencia de las dimensiones, están relacionados con Anubis y sus 42 jueces, quienes manejan las 48 leyes del mundo físico. Entonces, Anubis maneja 42 leyes, y el resto es manejado por los otros miembros de los tribunales. Entonces, vemos aquí que el tribunal, el máximo jerarca es Anubis, y ante él tenemos que dirigirnos a negociar, porque todas estas leyes están relacionadas con cada uno de los centros de la máquina humana. Entonces encontramos los tribunales de justicia que manejan las leyes de cada dimensión. Entonces, para corregirles, hay los jueces, hay 42 jueces, cada juez maneja una ley, y Anubis maneja 6 leyes, no las 48 leyes como les dije anteriormente. Esto para tener claro cómo funciona el tribunal de la ley interna, de la ley divina. Y cada dimensión tiene su propio tribunal. Entonces, en el centro sexual, igual cada centro maneja su propio tribunal, cada centro está relacionado con un cuerpo físico, cada centro está relacionado con una dimensión. Pero vamos a darnos cuenta que en el centro sexual encontramos el gran tribunal, en el centro sexual de nuestro mundo interior, de nosotros mismos. Ese gran tribunal, en él podemos ver cómo cada uno de nuestros yoes es eliminado en el centro sexual. Entonces, en ese gran tribunal, en el centro sexual, ahí van a ser eliminados. Recordemos que ahí en las infradimensiones todo yo va a ser juzgado por traición y va a ser eliminado. Entonces, al ser eliminado, a ese yo se le corta la cabeza internamente, es decapitado y liberada su conciencia. En ese proceso, todos nuestros yoes, de acuerdo al trabajo interior de cada uno, van a ser eliminados. Entonces, ¿cómo se negocia la liberación de la conciencia de cada uno de ellos? Los compromisos que cada uno de las chispas hace. Todo eso sucede en el centro sexual. Entonces, ¿cómo se negocia la liberación de la conciencia? Entonces, allá se va a negociar la conciencia. ¿Qué compromisos adquiere cada chispa? ¿Qué compromiso adquiere el ser con la justicia divina? Porque recordemos que toda deuda se cobra y toda deuda tiene que ser pagada. Entonces, nada pasa por encima del tribunal de la justicia objetiva. Y allá vamos a ver la capacidad de todos los seres, la capacidad de compromiso con la ley divina. Entonces, todos nosotros internamente, nuestro ser tiene ya un compromiso con la ley divina. Que la acción de los yoes acá en el mundo físico no nos ha dejado comprender y entender cómo es que funciona por ignorancia, o porque no sabíamos cómo era que funciona, pero igual, para el que esté despertando, o para el que esté en su estado inconsciente, igual la justicia llega. Entonces, nosotros debemos estar en un constante trabajo interior para poder estar ganando nuestro dinerito cósmico y así poder estar negociando nuestros karmas. Ya ahorita vamos a hablar cómo se hace todos estos procesos. Entonces, ese tribunal de la justicia objetiva que cada uno procesa en sus dimensiones, cada centro va a procesar cada uno de los agregados psicológicos por su acción. Entonces, ¿qué produce karma? Vamos a ver en esta parte qué es lo que hace que nosotros produzca karma. Entonces, en nosotros produce karma las obras, las palabras y las omisiones. Entonces,
¿Por qué las obras, las palabras y las omisiones? Porque nosotros pensamos y sentimos. Entonces, muchos de los yoes que se mueven en los centros, en el pensamiento, en el centro intelectual, o en los sentimientos del centro emocional o de la parte vital, hacen que lleguemos a la actuación. O sea, a la actuación es mover a nuestro cuerpo físico a una acción, a una obra. ¿Y cuáles son las acciones que hacemos nosotros? Pues acciones puede ser en determinado momento matar a una persona, gritar a una persona. Y esas acciones nos generan karma y están relacionados con el centro motor. Y las omisiones, o sea, las cosas que dejamos de hacer y que sean de la conciencia, también nos generan karma. Las cosas que dejamos de hacer acá en el mundo físico, ya conscientes, nos generan karma. Esas omisiones, esas palabras y esas obras están totalmente relacionadas con la energía motriz, lo que mueve a nuestros actos a hacer las obras. Entonces, debemos empezar a observar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Entonces, recordemos que una acción que hagamos siempre está movida antes por la charla que el agregado psicológico nos hizo en el pensamiento, antes de eso por las emociones que nos hizo sentir en nuestro centro emocional, ya sean emociones positivas o negativas, y nos llevan a la actuación. Entonces, todos esos procesos que suceden a lo largo de nuestros centros, entonces van a estar totalmente, podríamos decir, vigilados, o la ley está presta a anotarnos allá todas las cosas malas que hagamos movidas por el agregado psicológico nuestro, y nos las anotan allá en el karma y nos generan la deuda. Al igual también las obras que hagamos conscientes allá, pues que han ganado con el dinero cósmico en el banco del Dharma. Entonces es importante que aprendamos a diferenciar estos dos términos para tener una idea clara de cómo es el trabajo que debemos empezar a realizar. Entonces, si nosotros podemos, por lo menos en una existencia o en esta misma existencia, por ejemplo, nuestra madre nos gritó, nos corrigió algo, y nosotros en la mente pensamos hasta matarla, pero no nos van a cobrar por ese pensamiento. Nos van a cobrar es por el acto que lleguemos a hacer, por las palabras que lleguemos a pronunciar, que van a generar sufrimiento en las demás personas. Entonces eso es importante que lo vayamos analizando. Entonces, antes de que una obra se plasme, primero la hemos pensado, la hemos sentido. Entonces, por eso la importancia de estar autoobservando nuestro mundo interno y estar eliminando los yoes que nos pueden estar ya generando un karma, porque movieron nuestra máquina humana a hacer algo que no deberíamos hacer. Entonces es importante empezar a analizar esta parte del karma en acciones movidas por nuestros pensamientos o por nuestros sentimientos. Vamos a ver que existen unas clases de karma. Eso es el karma. Hay clases de karma que debemos también conocer para saber las deudas que tenemos. Entonces existe el karma individual. Ese karma individual, el de cada una de las personas. Entonces el karma individual de cada personita. Entonces una persona, una enfermedad que tiene, entonces determinada enfermedad es de ella, y esa enfermedad es puesta por la ley, y tenemos que negociarla con esa persona. Recordemos que aquí ese tribunal en el mundo físico está relacionado con los 48 cromosomas, con la parte genética, y que ahí se mueven muchos karmas que
que son puestos directamente por la ley de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho tanto en esta existencia como en otras existencias. Entonces el karma individual es aquel que es cobrado a la personita de la actuación. A César Martínez se le cobra tal y tal y tal karma, a Pepito Pérez tal y tal y tal, porque cada uno maneja su propio ser y su propio tribunal. Existe el karma familiar. Entonces este karma familiar es el de una familia donde reúnen personas con cuentas entre sí. Entonces, de acuerdo a la familia que llegue la persona, entonces cada uno tiene también su karma familiar. Ese karma familiar, entonces también debemos mirar para resolverlo, porque todos en nuestra familia somos puestos en esas familias porque algo debemos entre nosotros mismos y debemos resolverlos. También hay, por ejemplo, hay karmas familiares de enfermedades, una enfermedad, por decir algo, del riñón y lo sufrió el papá, lo sufrió la mamá, lo sufrió. Entonces, esas familias, de acuerdo a esa enfermedad que tienen un karma familiar y también hay que resolverlo. También existe el karma colectivo. Entonces, ese karma colectivo es el de personas afectadas por una misma deuda. Por decir algo, está relacionado con los accidentes o con los atentados. Entonces, iban tantas personas en un bus y el bus se estrelló y le cobraron a tales y a tales y a tales personas. Entonces, está relacionado con ese karma. Sufrieron un atentado y en el atentado iban 5 personas y solamente sufrieron 2, entonces o las 5 pueden estar relacionadas, ese karma colectivo que solamente le va a suceder a esas personas. También existe el karma nacional. Entonces un karma nacional es aquel que coge a todo un país, que coge a toda una nación. Entonces, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, una guerra civil. Entonces, una guerra civil de un país afecta a ese país, a los habitantes de ese país. Entonces, esa guerra los pone a pasar hambre, los pone a pasar necesidades, los pone a pasar sufrimiento, los pone a pasar zozobra. Y ese es el karma de esa nación, de ese país. O una dictadura. Vemos en el mundo han habido muchos dictadores y en ese momento, ese país, todo el mundo está pagando karma por esa situación crítica que pasa ese país, ya sea por sus gobernantes, ya sea por las acciones de cada uno de ellos. Entonces paga el karma nacional. Existe también el karma continental. Entonces ese karma continental es el que afecta a un continente. Por ejemplo, África, que es un karma donde todo el mundo conoce que África sufre por el hambre, sufre por las enfermedades, sufre por el agua, sufre por una cantidad de cosas que afectan a ese continente. América también cada continente va a tener determinados procesos karmáticos que afectan a ese continente y las personas que lo habitan en ese momento son los que están directamente relacionados con ese karma. También existe el karma mundial. Entonces el karma mundial es aquel donde se va a ver afectada o es el karma que paga toda la humanidad. Entonces, por ejemplo, una guerra mundial. Entonces en una guerra mundial se ve afectada toda la humanidad por la guerra que se produjo. Una epidemia también afecta a toda la humanidad. Por ejemplo, en estos momentos estamos viviendo una epidemia mundial por el COVID-19. Entonces afecta a toda la humanidad en cualquier lugar donde se encuentre. Entonces ese karma también lo juzga la ley. O sea, todo llega no por casualidad, sino por una causa justa que la ley empieza a cobrar.
También existe el karma planetario. Entonces ese karma planetario es el que sufre un planeta, por ejemplo, por una colisión de cometas o unas transformaciones ambientales. Se ve sometido el planeta a estos cambios. Entonces debemos estar pendientes para también saber cuándo hay un karma planetario. Por ejemplo, los maestros han dicho el karma que tenemos con el Colubus en esta raza. Y existe el libro del Colubus. Ahí nos documentan más sobre el karma que tenemos con este planeta. Entonces está relacionado con este karma planetario. Entonces existe también el karma saya. Entonces ese karma saya está relacionado con los ligues astrales entre hombres y mujeres por los coitos realizados. Entonces los ligues que hemos tenido sexualmente en procesos de fornicación, entonces debemos ese karma y se conoce como el karma saya. O sea, todos los procesos que han tenido que ver con la energía creadora sexual, con el desgaste, con la fornicación, con todos los procesos de adulterio, todos los procesos de masturbación, todos los procesos de esos yoes pesados que tenemos con el mal uso de nuestra energía creadora sexual. Esos ligues, estamos ligados astralmente con otras mujeres y tenemos ese karma que se llama el karma saya. Tenemos también el karma yoga. Ese karma yoga es la pérdida de la pareja cuando más se necesita. Entonces, causada por el karma saya. Entonces, cuando se está trabajando en la obra, cuando más se necesita de la pareja para continuar en el trabajo, en el ascenso de la energía sexual, aparece un karma yoga producto del karma saya y la persona pierde su pareja. Entonces hay que entrar a negociar con la ley, hay que hacer una serie de procesos con la ley para poder solucionar estos problemas y continuar. También tenemos el karma duro, que es la deuda por los delitos contra el Espíritu Santo. Entonces ese karma duro está relacionado también, como les decía, por toda la pérdida de nuestra energía creadora sexual. Entonces recordemos que la energía creadora sexual está relacionado con todo la energía, y la energía es nuestro Espíritu Santo, toda lo que hemos hecho de mal uso de nuestra energía. Entonces aparece también el karma duro. También existe el karma de catancia, es el karma de los dioses por los errores que hayan cometido en diferentes procesos con la humanidad o con otras situaciones. Hasta los dioses que están en su proceso de levantarse también están sometidos al karma de catancia, que en determinado momento también del trabajo que cada uno lleve, entonces va a tener que pagar ese karma. Entonces estos karmas son pues los que donde estamos involucrados. Es importante conocerlos, saber que existen, para nosotros empezar a pagar ese karma. Entonces todos estos karmas donde estamos involucrados, vamos a pagarlos, y hay formas de pagar este karma. Entonces vamos a ver que existen 5 formas de pagar el karma para las personas que tienen el conocimiento objetivo. Entonces el conocimiento que estamos recibiendo es un conocimiento objetivo. ¿Basado en qué? Basado en los 4 pilares de la revolución de los 4 pilares de la revolución de la conciencia, y la práctica en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces ese es el conocimiento objetivo, este conocimiento que estamos recibiendo. Nada fuera de él, entonces deja de ser objetivo. Cualquier cosa que se le cambie ya deja de ser un conocimiento objetivo.
debe estar basado en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces existen 5 formas de pagar ese karma. Entonces una es con dharma o dinero cósmico. Entonces ese dharma o dinero cósmico, como les decía, es el que tenemos y el que juntamos producto de nuestras buenas obras y la práctica objetiva del conocimiento. Entonces ahí tenemos un dharma que nos va a dar dinero cósmico para pagar el karma. Entonces cada vez que nosotros practicamos el conocimiento, estamos generando dharma. La forma que más ganamos dharma es con la práctica en el tercer factor de la revolución de la conciencia, en enseñar este mismo conocimiento a las demás personas sin quitarle ni ponerle nada, sin distinción de raza, color, político, religioso, lo que sea. A todo el mundo se le entrega el conocimiento y por ese factor es donde más se gana dharma. Entonces esa es una forma de ganar dharma. Existe otra que es de pagar, perdón, estamos hablando de pagar el karma. Entonces se paga con dharma o el dinero cósmico que ganamos producto de las buenas acciones y conscientes que hagamos. También se paga el karma con dolor negociable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pagar el karma con dolor negociable. Que no lo negoció pudiendo haberlo negociado. Entonces hay personas que teniendo ya el conocimiento, sabe que la ley les va a cobrar un karma y pudiendo haber negociado, porque hoy vamos a ver la práctica de cómo negociar el karma con los maestros de la ley, y no lo negoció y entonces le llega el karma y le tocó que pagarlo con dolor y sufrimiento. Entonces por eso es importante saber qué karma tenemos y qué dharma también o qué debemos hacer para pagar ese karma, que ya ahorita hablamos de esa parte. También la forma de pagar el karma se hace con dolor no negociable. Entonces esta forma son los delitos cometidos contra el Espíritu Santo que no se pueden negociar. Entonces estos delitos son los únicos delitos que no podemos negociar, así tengamos el dinero cósmico que tengamos. Estos delitos contra el Espíritu Santo no son negociables. Podemos negociar cualquier otra cosa que tengamos con los maestros de la ley, pero los delitos contra el Espíritu Santo sí no son negociables. Estos se pagan con dolor y sufrimiento. Bueno, vamos a ver también que hay 5 formas de pagar el karma para las personas que tienen el conocimiento. Entonces ya hemos hablado de 3, vamos a hablar de la 4. Entonces también se puede pagar ese karma con caridad. Entonces, ¿cuál es la caridad? Recordemos que internamente la ley es representada con el león. El león de la ley se domina con caridad. Entonces, ¿cómo se domina con caridad? Pues ayudando a las demás personas. Entonces se paga también karma de esa manera, ayudando a las demás personas en este trabajo, que es, como les decía, el factor con el que más ganamos dinero cósmico para pagar el karma. Y la quinta forma es negocios objetivos con la ley. Entonces nosotros debemos aprender a negociar con la ley. Negociar con la ley, pues entonces internamente nos podemos ver que vamos a un banco y que estamos negociando con la ley. Entonces ahí nos están mostrando que debemos hacer un negocio con la ley, porque se nos va a venir un karma y necesitamos pagarlo. Entonces, si necesitamos pagarlo, necesitamos saber que tenemos dinerito para pagar. Eso es como aquí en el físico. Se nos viene una deuda y necesitamos tener ese dinero para pagarlo. Entonces igual sucede aquí
en los mundos internos. Si se nos viene una deuda, nos toca tener el dinero para pagarlo. Si no lo tenemos, nos toca conseguirlo. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues ganando el Dharma. Entonces, el Dharma, como ya le dije, se gana practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, pero por el que más ganamos dinero cósmico es en la práctica en el tercer factor, que es entregar este mismo conocimiento a la humanidad. Entonces, esos negocios con la ley, que son los negocios objetivos, entonces requieren comprometernos con la ley, que si nos comprometimos a enseñarle a X o Y persona o trabajar en el conocimiento, entonces son los negocios objetivos y debemos hacer compromisos con la ley y cumplirlos, porque la ley nos cumple. O sea, la ley tampoco le queda debiendo nada a nadie. Ya para todo mundo es equitativa. Ni que le queden debiendo, ni ella queda debiendo absolutamente nada. Así es la ley objetiva. Entonces, vamos a ver que todas estas formas que nosotros debemos conocer para poder pagar el karma que tenemos. Entonces, así como vamos a darnos cuenta un día que tenemos muchas deudas con la ley de diferentes existencias, porque la ley cada 7 años nos cobra que debemos pagar el karma, y lo podemos hacer conscientemente practicando el conocimiento, o igual vamos a pagar, si nos van a cobrar y si no tenemos con qué pagar, pues de todas maneras la ley nos pasa la cuenta. Y si no tenemos cómo pagar, ahí nos toca pagar con sufrimiento y dolor. Entonces, por eso vemos la importancia de esta conferencia, porque esta conferencia nos da las claves para nosotros empezar a negociar internamente con la ley. Entonces, internamente, en un desdoblamiento astral, podemos ir y preguntar al ser que se dirija ante el tribunal, ante Anubis y sus 42 jueces, y que nos averigüe qué deudas tenemos. O nosotros mismos, en un desdoblamiento astral, podemos ir a averiguar ante el tribunal qué deudas tenemos y cuál es el karma que se nos aproxima y qué debemos hacer para pagarlo. Bueno, entonces aquí vamos a dar unas prácticas que se llaman los traslados de fondos, porque, como les decía, podemos tener dinero cósmico acumulado, pero no sabemos cómo negociar con la ley. Entonces, si aprendemos a hacer estos traslados, vamos a poder negociar con la ley determinado karma que tengamos. Si nos van a poner una enfermedad, si vamos a perder a determinada cuestión de parte de nuestro cuerpo físico, bueno, si vamos a sufrir un accidente, cualquier karma podemos estar negociándolo con los maestros de la ley. Entonces, es importante que aprendamos a ver estas dos leyes que tenemos, que también estamos sometidos a ellas, y cómo poder trascenderlas, cómo poder negociar nuestro karma y cómo ganar nuestro dharma para pagar el karma que tenemos. Entonces aquí damos una práctica de traslados de fondos, se llama así, traslados de fondos, donde vamos a trasladar unos fondos que tenemos en el dharma, el dinero cósmico, vamos a trasladarlo al karma. Del banco del dharma lo trasladamos al banco del karma para poder así ir pagando nuestras deudas. Entonces, esta práctica consiste se le pide al Padre que sea él quien traslade los fondos del banco del dharma al banco del karma. Pues la práctica del traslado de fondos, primero que todo, entonces bien concentraditos, lo podemos hacer, esta práctica la debemos hacer todas las noches antes de irnos a descansar.
le pedimos a nuestro ser que sea el quien traslade los fondos del banco del Dharma al banco del karma. Y hacemos esta práctica, aquí la vamos a explicar, yo ahorita les paso un video y también por el interno les voy a mandar un video para aprender a hacer esta práctica de los traslados. Entonces nos paramos ya cuando estamos de pie en nuestra habitación en la noche bien concentraditos, le hacemos primero la petición al padre y a la madre, como lo vemos aquí en el muñequito, pues ahí uno bien concentradito. Después entonces nos paramos y nos ponemos en esa posición. Entonces parados con los pies juntitos, esta práctica consta de unos movimientos de los brazos que vamos a hacer y unos mantras que vamos a pronunciar a medida que vayamos moviendo los bracitos. Entonces nos ponemos en esta posición, se levantan las manos horizontalmente en forma de cruz, con el tronco así rectos y las palmas de las manos hacia arriba, y vamos a girar el brazo derecho primero. Empezamos con el bracito derecho arriba 45 grados, al mismo tiempo el brazo izquierdo se baja. Entonces empezamos en esta posición así, empezamos con el brazo derecho, lo subimos y bajamos, hacemos un giro completo. Entonces siempre empezamos con el brazo derecho y vamos a pronunciar un mantra. Entonces el primer mantra es el mantra Ni, y con ese mantra Ni nos vamos a concentrar acá en el entrecejo. Entonces con las manitos así subimos y hacemos Ni, y ahí termina el primer mantra. Después, concentrados en bueno, aquí nos dan la explicación. Luego con el brazo izquierdo se sube el derecho y baja 45 grados. A lo largo de este proceso se pronuncia el mantra Ni, ya hicimos la explicación. Y mientras todavía se sigue mantraizando, los brazos deben terminar de forma horizontal. Entonces esa es toda la explicación para el primer mantra. Ahora vamos a hacerlo con el mantra, el siguiente, que es el mantra Ni, Ne. Ahora lo vamos a hacer con el Ne. Entonces con el Ni nos concentramos en el entrecejo y con el Ne nos vamos a concentrar acá en la laringe y hacemos el mismo proceso. Entonces con los bracitos así extendidos, igual primero subimos el brazo derecho y hacemos Ne y regresamos a esta posición. Después lo hacemos con el mantra No, igual, concentrados en el corazón. Cuando ya terminamos de hacer el de la Ne, entonces ahora vamos a hacer el del No. Entonces hacemos No, ahí terminamos el del corazón, y ahora vamos a hacer el del Nu, concentrado en el ombligo. Igual, cuando hayamos terminado el del corazón, subimos con el bracito derecho, Nu, y finalizamos con el mantra Na, concentrados en la pelvis, entre la pelvis y el ombligo, o sea, más abajito del ombligo. Vamos a hacer concentrado, vamos a hacer el mantra Na. Igual lo hacemos en esta posición, subimos y hacemos Na, y ahí terminamos con el mantra Na. Entonces se lo voy a repetir de cómo se hace desde que empezamos. Entonces bien concentraditos, primero le pedimos al padre y a la madre, a nuestro padre, que sea él el que traslade los fondos del banco del Dharma al banco del karma. Ustedes no me alcanzan a ver por la captura del video, pero yo les voy a hacer aquí el traslado, y va a haber un videito que ahorita les voy a poner para que aprendamos a hacer este traslado todos los días. Entonces es muy importante también que lo hagamos concentrados en cada parte de nuestro cuerpo, concentrado en el entrecejo con el mantra Ni, en Ne en nuestra laringe, No en el corazón, Nu en el ombligo y Na más abajito del ombligo. Entonces empezamos de esta manera. Entonces hacemos así: Ni, Ne, No, Nu, Na.
Y esto lo vamos a repetir por 9 veces. O sea, este ejercicio que les acabé de hacer sería 1. Y tenemos que hacerlo 8 veces más para que sea la práctica de traslado de fondos completa. Entonces, de esa manera estamos trasladando los fondos del banco del Dharma al banco del Karma. Como les dije, entonces esta práctica es muy importante que la hagamos todos los días para empezar a trasladar esos fondos que pues cada uno con su trabajo, con lo que haya hecho, pues entonces ese dinerito lo tiene ahí depositado en el banco del Dharma. Y como les decía, pues no sabíamos hacer esta práctica, la vamos a empezar a hacer para hacer esos traslados. Bueno. Entonces, esa práctica, como decimos, este procedimiento se repite durante 9 veces. O sea, tenemos que hacerlo las 9 veces. Terminamos una y empezamos a hacer la otra. O sea, esa repetición del na, ne, ni, no, nu, con el movimiento de los brazos, lo vamos a repetir 9 veces. Y para finalizar, cuando hayamos terminado las 9 veces, entonces se cruzan los brazos sobre el pecho, la mano derecha sobre la mano izquierda, y se mantralizan con el mantra Tor de manera alargada. Entonces, cuando finalizamos, decimos Tor y finalizamos la práctica de traslado de fondos. Esa es esa práctica de traslado de fondos. Vamos a seguir aquí con la conferencia. Vamos a hacerlo la práctica del negocio con la ley, y ahorita finalizando les paso el video, un videito de cómo se hace la práctica de negocios, para la práctica de traslado, para tenerla bien clara. Entonces, ahora vamos a ver la práctica de los negocios con la ley. Entonces, acabamos de ver la práctica del traslado de fondos. Ahora vamos a ver la práctica de los negocios con la ley. ¿Cómo se hace esta práctica? Entonces, igual, esta va a ser esta ya es más fácil de entender. Entonces, la persona se acuesta en el piso o en su cama, de manera tal que pueda abrir los brazos así y quede en forma de cruz, con los pies juntos, en esa primera posición. Entonces también le va a pedir al Padre y a la Madre de la siguiente manera. Entonces dice: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, te dirijas al templo corazón de la justicia divina, y una vez allí negocia con Anubis y sus 42 jueces. Y cuando llegamos a esa parte, entonces planteamos el negocio que queremos hacer. Entonces podemos negociar el karma que me tenga por sucederme y que no sé. Podemos negociar fuerza para trabajar en los 3 factores de la revolución de la conciencia. En fin, cualquier negocio que tengamos con la ley, entonces lo vamos a decir ahí, en ese momento. Entonces me da fuerza para el trabajo en nacimiento místico, o sea, para el trabajo en la práctica de sexo, para poder purificarla, para poder seguir adelante, o fuerza para el trabajo en la muerte psicológica, y fuerza para el sacrificio por la humanidad. Pues inicialmente nosotros empezamos pues negociando esa fuerza que necesitamos para poder continuar, o vamos a negociar determinado yo psicológico, un yo que nos tenga en ese momento atormentados, que no nos deja seguir en el avance. Entonces pues lo negociamos. Debemos tener en cuenta que para hacer este negocio siempre le pedimos al Padre que sea Él el que se dirija al templo corazón, nuestro propio ser. Entonces Él se dirige al tribunal del karma, y Él es el que hace la negociación. Y hacemos el negocio. Entonces esa es la primera posición, y después viene la segunda posición. Entonces nos levantamos. En la primera estamos acostados y en la segunda nos levantamos.
Entonces que quedamos así como sentaditos, solamente levantamos el tronco y quedamos sentados, manteniendo también los pies juntos y los brazos así en forma de cruz. Se repite la misma oración anterior. Entonces igual, Padre mío, Señor mío, te ruego y te suplico, te dirijas al templo corazón, ante nubes y tus 42 jueces, y ya realices el siguiente negocio. Entonces lo nombramos. Y también debemos decir que nos comprometemos nosotros a hacer. Entonces a cambio nos comprometemos a trabajar en los 3 factores de la conciencia, a trabajar en el nacer, a trabajar, bueno, en cualquiera de los factores nos comprometemos a realizar para negociar eso con la ley. Y así tenemos que hacerlo. Entonces, esta práctica se realiza por 6 veces. Entonces, la primera la hacemos acostado, la segunda la hacemos sentado. Regresamos a la tercera acostado, la cuarta la hacemos sentado, la quinta acostado y la sexta sentado. O sea, tenemos que hacerlo las veces repetidas. O sea, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. En la sexta, ahí terminamos la práctica de negocio con la ley. Entonces, es importante que aprendamos a hacerla para poder aprender a negociar con la ley. Entonces, nosotros, cualquier negocio que tengamos que hacer con la ley, si tuve la oportunidad de ver internamente que me van a cobrar X o Y karma, entonces voy y hago la práctica de los negocios. Me dirijo a mi padre, a mi ser interno, para que se dirija ante el tribunal de la ley y realice ese negocio. A cambio me comprometo a hacer tal y tal y tal cosa. Debe ser una obra consciente que debo yo hacer, y de trabajo en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y hago esa práctica de negocio. Entonces acá tenemos las 2 prácticas, una que es la de traslados y otra que es esta que acabamos de ver, que es la de negocios con la ley. Al finalizar entonces la práctica, le damos las gracias al Padre y le decimos que nos deje recordar el resultado de la negociación. Entonces, pues muchas veces traemos el recuerdo de que fue aceptado el negocio, o que nos dirigimos al tribunal y que allá nos dicen lo que hay que hacer. Pero inicialmente, como nuestra conciencia estamos en el proceso de despertar, podemos seguirla realizando todos los días para cualquier negocio que necesitamos hacer con la ley, y nos comprometemos al trabajo objetivo en la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, ese es las 2 prácticas de negocios con la ley objetiva. Bueno, dice, uno puede proponer cómo pagar. O sea, nosotros podemos proponer cómo pagar. En todo caso, se debe cumplir. Entonces, uno cómo se compromete a pagar. Entonces uno dice, yo me comprometo a pagar de esta y de esta forma. Entonces, por decir algo, invitando a unas personas al conocimiento, o me comprometo a trabajar más fuerte en el factor de morir, o voy a hacer el estudio concienzudo detallado, o voy a estudiar esta conferencia, o voy a mirar. Bueno, hay muchas cosas que se pueden proponer de negocio con la ley interna. Como ya les dije, toda estas 2 prácticas se deben realizar todos los días en la noche antes de irnos a descansar. Pues uno hace su negocio con la ley y también puede hacer enseguida su traslado. Entonces negociamos y trasladamos de acuerdo al trabajo que hagamos en el día, a los yoes que eliminemos, a las prácticas que hagamos correctamente. Entonces todo eso nos han generado dinerito cósmico. Y recordemos que lo que más nos genera dinero cósmico es la entrega de este mismo conocimiento a la humanidad, y así vamos negociando por los diferentes agregados psicológicos, y vamos negociando también con la ley
porque como ya les dije, entonces aquí estamos endeudados con la ley. Y con la ley, ¿cómo pagamos? Pagamos de manera consciente, trabajando en los tres factores, o con dolor y sufrimiento, porque de todas maneras pues la ley nos cobra. Entonces, como les decía, no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Entonces acá todo le tenemos que pagar a la ley. Si, o sea, seriamente nos comprometemos a trabajar en la obra, pues uno empieza poco a poco trabajando, ganando poco a poco su dinerito cósmico, y ya con esta práctica que entregamos hoy podemos empezar a comprobar más cositas internamente y empezamos a ver que tenemos resultados internamente con la ley. Pues poco a poco nos vamos a profundizar más y vamos a entender más estas dos leyes, que es el karma y el dharma. Entonces toda deuda que tenemos tiene que ser pagada. Nada en este plano se queda sin pagar. Y tenemos que dirigirnos ante Anubis y ante su tribunal, que es el que maneja las leyes para este plano físico. Entonces, pues de nuevo, agradecerles por su conferencia, por conectarse, por estar aquí pendiente con nosotros. Mi nombre es César Martínez Rincón. Ya ahorita les voy a pasar el videito de los traslados de fondos. Como siempre, recordarles que para las tutorías, a las personas que deseen recibir el material, empezar a prepararse, pues por el interno me dejan el número y les vamos enviando el material para que lo vayan ir mirando, lo vayan ir hojeando y empezar a hacer un estudio más concienzudo de las conferencias. Cualquier tutoría, cualquier pregunta, con mucho gusto ya sabe que la pueden hacer. Ahí está mi número telefónico donde se pueden comunicar conmigo, la página web, por Facebook también, donde van a estar las conferencias que llevamos hasta el momento de transmisión para Bolivia, y empezar a comprobar también estas dos leyes que ahí están y que todo el mundo estamos sometidas a ellas. Recordarles, este es un aviso de atención del conocimiento de sí mismo, para que solamente sean personas que sean ajenas a estos números que nosotros damos, y con el número del WhatsApp y la lista que nosotros tenemos de la comunidad de Bolivia, ahí está el teléfono que es solamente de nosotros. Personas que sean diferentes a este conocimiento, pues no tienen nada que ver con nosotros. Y también recordarles aquí este aviso de las salas virtuales que tenemos en este momento, que lo que no somos, y de paso también pues invitarlos a nuestra próxima conferencia, que es la conferencia número 14, que donde vamos a ver drogas y alcoholismo. Entonces, de esta manera hemos visto lo que es la conferencia de Dharma y Karma, para tener una idea más clara de estas dos leyes que nos rigen. Entonces siempre vamos a estar sometidos a este tribunal y vamos a tener que estar negociando con él y ganando el dinerito cósmico para poder pagar todas las deudas que tenemos. Voy aquí en estos momentos, denme un segundo, voy a buscar aquí el videito del traslado de fondos para que lo vean. Yo se los voy a hacer llegar a las personas por el interno para poder ver este videito. Denme un segundito, lo volvemos acá. Listo.
Entonces de esta manera realizamos los traslados. Debemos en el diario vivir estar lo más consciente que podamos en el trabajo, en la muerte psicológica, a todos los yoes que se nos mueven, pendientes también en la práctica sexual, lo mejor que vayamos a ir purificando nuestra práctica, y el sacrificio con la humanidad, pues empezar a profundizar en este conocimiento, a prepararnos para un día, cualquier persona le empezamos a dar el conocimiento, y recordemos que el que da sabiduría recibe sabiduría. Entonces esta es nuestra conferencia del día de hoy. Cualquier inquietud que tengan, pues con mucho gusto estamos prestos a contestarla, bien sea aquí en la conferencia ahorita. Vamos a dar unos segundos también para que el que quiera pueda preguntar, y si no, entonces por el interno vamos a recibir sus inquietudes. Bueno, comunidad de Bolivia, muy amable, muchas gracias por conectarse con nuestra conferencia de hoy. Entonces estaremos prestos a responder sus preguntas y desearles una feliz noche, para invitarlos entonces el próximo sábado a nuestra conferencia de drogas y alcoholismo. Muy buena noche para todos.